El Applianceman presenta cómo reemplazar los deslizadores frontales del tambor. Desconecte la secadora de gasoeléctrica del tomacorriente en la pared. Lo primero que tienes que remover es la puerta. Para remover la puerta, necesitas remover estos dos tornillos. Agarra la puerta, levántela para desenganchar las bisagras y remuévala. Remueva estas dos piezas plásticas con los dos tornillos. Para remover este panel, agárrelo y jálelo hacia afuera para desengancharlo de la parte de arriba y desenganchalo de los ganchos en la parte de abajo. Para abrir el panel de arriba, tienes que remover estos dos ganchos. Esta es la manera de remover e instalar los dos ganchos. Remueva los ganchos y levante el panel. Para remover este panel, tienes que remover los siguientes tornillos. Primero remueve estos dos tornillos. Remueva estos tornillos en el lado izquierdo. Y estos tornillos en el lado derecho. Remueva el panel y póngalo al lado del gabinete. Para remover el panel que soporta la parte delantera del tambor, remueva los dos tornillos que lo sujetan al gabinete. Retire el panel que soporta la parte delantera del tambor. Y compruebe los deslizadores del tambor para ver si están gastados. Si uno o los dos deslizadores están gastados, tienes que reemplazar los dos al mismo tiempo. Utiliza una barrena de 1/8 para remover los remaches. Y remueve el deslizador gastado. Ponga el deslizador nuevo en su lugar. Y asegúrelo con los remaches que vienen con el deslizador nuevo. Use el mismo procedimiento para reemplazar el otro deslizador. Póngalo en su lugar.
y asegúrelo con los dos remaches. Cuando termines de montarlos, se deben ver así. Remueva este sello de la rueda del ventilador. Límpielo y reinstalelo en su lugar. Antes de instalar el panel, ahora el panel está listo. Para ser instalado, ponga el panel en su sitio. Y asegúrese de que los deslizadores queden en la parte de abajo del tambor. Fije el panel en su sitio con los dos tornillos. Monte este otro panel y asegúrelo con los tornillos en ambos lados. Remueva el alambre y enrosque el tornillo del deflector. Baje el panel superior y fíjelo con los dos ganchos y tornillos. Enganche el panel frontal en los ganchos de abajo y en los ganchos de arriba. Instale estas dos piezas plásticas. Instale la puerta. Y asegúrela con los tornillos. Esta fue la manera de cómo reemplazar los deslizadores frontales del tambor. Si este video le ayudó a reparar su secadora, espero que usted pueda hacernos una pequeña donación para ayudarnos a producir más videos gratis en español, para ayudar a las personas que solo hablan el español. Para hacer una donación, visite esta página web